su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame como fuego, arda en mí, pues de ti dependo. Sin tu amor yo muero, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Cara a cara quiero verte, que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame como fuego, arda en mí, pues de ti dependo. Sin tu amor yo muero, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por ti, Señor. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Apasionado, desesperado, apasionado por ti, Señor, amado de mi alma, apasionado por ti, Señor. Saludos familia de Restauración, es un placer y es un privilegio poder estar hoy con ustedes en su altar familiar, con estas clases de su presencia en casa.
Hoy el tema que vamos a estudiar, que vamos a aprender por medio de la palabra, es el Espíritu Santo y los dones de poder, específicamente los dones de sanidad. Este tema es muy amplio, pero trataremos en este tiempo de poder darle una explicación para que cada uno de los que nos están escuchando podamos ir aprendiendo acerca de cómo el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Todos sabemos que cuando nacemos de nuevo, recibimos la promesa del Espíritu Santo. Qué maravillosa promesa que Él va a obrar en nosotros y a través de nosotros. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el encargado de ir perfeccionando nuestra vida, nuestro carácter, para que tenga la semejanza de Cristo. Pero también a través de nosotros hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra amada iglesia. Quiero poder iniciar dando una pequeña explicación para que podamos entender de qué son los dones espirituales. Cuando nosotros escuchamos acerca de un don o de algo espiritual, nosotros inmediatamente lo podemos relacionar con algo sobrenatural o algo incluso místico. Pero, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos otorga estos dones? Imaginemos que cuando nosotros nacemos, venimos con ciertas habilidades o predisposición que nos hace desarrollar alguna habilidad. A lo mejor tú has escuchado acerca de esos niños que desde pequeños tienen la habilidad para tocar el piano, o a lo mejor para desarrollar algún tipo de habilidad en las matemáticas, ¿verdad? Y cada una de estas habilidades ellos la traen de nacimiento, aunque ya posteriormente sus padres los van a ir inculcando para que desarrollen estos talentos. Pues de la misma manera, cuando tú y yo nacemos en Cristo, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos da esos dones espirituales como herramientas para poderlos usarlos dentro del pueblo de Cristo y en nuestra vida personal. Qué maravilloso es que nuestro Dios, nuestro Padre, nos capacita como sus hijos. Ahora bien, sabemos que los dones espirituales, o en general el tema de los dones, se divide o lo podemos dividir en dones de poder, en dones de inspiración y dones de revelación. Y dentro de los dones de poder, que es el tema que vamos a tratar, podemos encontrar los dones de fe, operación de milagros y dones de sanidades. Yo sé que suena un poco amplio, pero cuando tú escuches acerca de los dones de sanidades, sabes que se refiere a los dones de poder. Ahora bien, en la Biblia tú vas a poder encontrar diferentes pasajes donde habla de distintos dones. Por ejemplo, en Efesios, si tú tomas este tiempo con tu familia y empiezas a leer en Efesios en el capítulo 4, tú vas a poder encontrar dones que tienen que ver con la función que el Espíritu Santo reparte entre su pueblo. Por ejemplo, apóstoles, evangelistas, profetas, y ese es un tipo de don. También en Romanos 12 tú vas a poder encontrar otro tipo de dones, por ejemplo, el de exhortar, el de ministrar, el de servir, incluso la misericordia. Y esto habla como virtudes que también el Espíritu Santo le da a su pueblo, le da a los creyentes para que sigan edificando su pueblo. Pero los que hoy vamos a estudiar, los dones de sanidades, tú lo vas a poder encontrar en 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 11. Ahí se habla específicamente de los dones de sanidad. Pero antes, yo quiero que tú puedas buscar y comprobar junto conmigo, porque este es un estudio que juntos vamos a ir haciendo, específicamente en este tipo de dones, los dones de sanidades, los dones de poder que se mencionan en 1 Corintios, en el capítulo 1, tiene una advertencia. Hay una advertencia que Pablo anticipa al pueblo de los Corintios y hacia todos nosotros para que pongamos mucha atención. Porque en sí los dones de poder, y cuando escuchamos sanidades o milagros, es algo ya de por sí que va a llamar mucho la atención. Entonces Pablo le puso mucha atención en este pasaje para traernos una advertencia y anticiparnos de
algunas situaciones que podríamos pensar anticipadamente. Vamos a darle lectura. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto quiere decir que él quería que ninguno de sus creyentes, ninguno de sus hijos ignorara que hay dones espirituales. Hoy tú tienes que saber que efectivamente Dios nos capacita con dones espirituales. Versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿A qué se refiere? A que antes, en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, antes de que tú y yo naciéramos de nuevo, teníamos muchas ideas erróneas acerca de lo sobrenatural. Éramos supersticiosos, si pasaba un gato negro nos quitábamos, a lo mejor pensábamos que si alguien ahí en la calle hacía un milagro o hacía una sanidad, pensábamos que venía de parte de Dios. O le atribuíamos algún poder, algún amuleto, alguna imagen y creíamos que eso venía de parte de Dios. Pero por eso hoy está esta advertencia, que antes de conocer a Cristo, tú y yo teníamos esas ideas, pero los dones que vamos a hablar no corresponden a ninguna de esas creencias. Y dice el versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar convicción a ti y a mí de que Jesucristo es el Señor. Nadie más se puede llamar Señor, nadie más puede tener autoridad sino el Espíritu Santo para repartir estos dones. Por eso es importante hacer esta advertencia antes de que hablemos de estos dones que son muy importantes para todo creyente. Ahora sí, ¿cuál es el propósito general de los dones? Cualquiera de los dones que tú leas, tanto en Efesios, Romanos y los que vamos a tratar hoy aquí, tienen 3 propósitos principales. El primero es para servirnos unos a otros. ¿Te acuerdas que hablábamos acerca de esas habilidades que a veces Dios daba en el área natural? Bueno, pues estos dones espirituales se pueden usar dentro del pueblo de Cristo. El otro propósito es para edificarnos unos a otros. Esto quiere decir que tienen que ver con nuestro crecimiento en nuestro carácter que nos va a llevar a la semejanza de Cristo. Y número 3, para que Dios sea glorificado. Ante todo no debemos olvidar que todo lo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo es para darle gloria a Él. No para llevarnos la gloria a nosotros, no para hacernos ninguna promoción, ni para que se hable de nuestro buen nombre, sino para que el Padre sea glorificado. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 17, versículo 4, en donde Jesús, como nuestro ejemplo perfecto, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él es el ejemplo, Jesús es nuestro mayor ejemplo y dice que Él glorificó al Padre. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Es decir, que desde su nacimiento, Jesús, con todo lo que hizo, desde su niñez, lo que hemos leído a través de que Él predicaba la palabra, predicaba el Evangelio, hacía sanidades, hacía milagros, fluían los dones del Espíritu Santo, todo glorificaba al Padre. Ese debe ser nuestro ejemplo también a tener en cuenta para que nosotros tengamos ese mismo fin. Ahora sí, quiero que tú me acompañes a nuestro capítulo y versículo principal, que es 1 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 11. Ahora bien, hay repartimiento de dones, pero es el mismo Espíritu. Y hay repartimiento de ministerios, pero es el mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones. Esto se refiere a esas oficinas, podemos decirle así, que leíamos antes, los apóstoles, los ministerios, profetas, etc. Pero el mismo Dios es quien obra todas las cosas en todos, solo el Espíritu Santo. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad
A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. ¿Te das cuenta cómo hay diversidad de dones, pero todos, en cada uno de ellos, obra el Espíritu Santo? Y fue repartido, dice, particularmente. Es decir, que tú y yo tenemos por lo menos un don de los que el Espíritu Santo nos quiere dar. ¿Qué son los dones de sanidades? Es el poder del Espíritu Santo que va a actuar en la sanidad de la persona, sea física, puede ser emocional y espiritual. Es una sanidad que abarca todo aquello que puede crear una dolencia en el ser humano. ¿Cuáles son estas características? Tenemos que conocer cómo eran estas características de una manifestación plena de los dones de sanidades. Número 1, la palabra de Dios es suficiente para que se manifieste la sanidad inmediata. A veces nosotros pensamos que tiene que pasar mucho tiempo para que se manifieste una sanidad, pero cuando el Espíritu Santo actúa, solo bastaba la palabra de Dios para que pudiera manifestarse la sanidad. Yo sé que tú recuerdas en muchos pasajes acerca de que Jesús solo daba la palabra, decía, levántate, y enseguida se levantaba la persona. Toma tu lecho, levántate y camina o mira, y las personas abrían sus ojos enseguida, las personas eran sanadas inmediatamente. Aún yo sé que tú recuerdas el momento en el que el centurión, por fe, le decía a Jesús que él diera la palabra, que él creía en la autoridad que él tenía. Y aunque su siervo estaba muy lejos de ese lugar, dice que en el momento que Jesús declaró la palabra, en ese mismo instante fue sano su siervo. ¿Ves? La sanidad, el dones de sanidades fluye de una manera inmediata. Otra característica es la sanidad gratuita. Quiero que me acompañes a Mateo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracia. Todas estas manifestaciones que el Espíritu Santo les había otorgado a sus discípulos tenían que ser de gracia, sin cobrar. Yo sé que tú has escuchado y hoy hay una gran publicidad allá afuera en el que te ofrecen la sanidad, en que ofrecen milagros, en que van a curar cualquier dolencia. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de dinero, a cambio de tu preocupación y tu esfuerzo para obtener esa sanidad. Déjame decirte que la sanidad es un regalo de parte de Dios. Es parte de la voluntad de Dios que hoy tengamos una sanidad en nuestro físico, pero también de manera espiritual. Por eso si hoy hay los dones de sanidad, una característica es que no cobramos. Es que Dios, cuando te usa para orar por alguien y para traer sanidad a alguien, no se debe de cobrar, porque de gracia recibimos. Jesús ya nos sanó, recibimos de gracia. Hoy entonces podemos compartir esa sanidad a otros. Y la tercera característica es que va a revelar el alcance de la sanidad más allá de la física, la espiritual. Esa es una sanidad completa. Quiero que me acompañes a leer Juan capítulo 5, versículo 14. Dice, después lo halló en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado. Eso incluía la salvación y su sanidad física. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, había un hombre, dice la palabra, que estaba cerca de un estanque en donde se daba esas sanidades, pero Jesús lo miró y la condición de aquel hombre dice que ya tenía 38 años enfermo.
Imagínate 38 años pensando que no tenía ya oportunidad para sanar. Y como él tenía en su condición, le incapacitaba acercarse a ese estanque, otros iban y recibían su sanidad más pronto. Jesús mismo se acercó y lo sanó. La palabra de Dios lo sanó. Y dice que como había tanta multitud ahí, Jesús se fue. No era el propósito de Dios en ese momento tratar con ese hombre. Pero más adelante dice la palabra que lo halló en el templo. Quiere decir que este hombre estaba agradecido por lo que Dios había hecho. Y cuando lo halló, entonces Jesús se acercó y le dijo esas palabras, que él había sido sano, pero que él necesitaba una sanidad mayor, que no pecara, porque entonces su mal podría venir a ser mayor. Esto nos habla de que cuando nosotros desobedecemos, aún después de recibir nuestra sanidad física, nos puede venir un mal mayor. Abrimos puertas al enemigo a que tome autoridad sobre nuestro cuerpo. Hoy yo sé que tú puedes ser un testimonio o haber escuchado un testimonio en tu familia de esa sanidad. Que Dios te halle en el templo, que Dios te halle dándole gloria a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Bien, entonces estas tres características tienen los dones de sanidad. La palabra es suficiente para una sanidad inmediata, es gratuita y revela el alcance de la sanidad. Más allá de la física, una espiritual. No toda enfermedad es producida por un pecado, pero sí todo pecador necesita sanidad. Los dones de sanidades, así como los milagros y los prodigios que hacía Jesús, tenían una frecuencia y una manifestación en el tiempo de Jesús. Tenían mucha presencia. Si tú lees la palabra de Dios, está llena de testimonios de haber sanado a leprosos, de haber sanado a los enfermos, pero era demasiada la presencia de esos dones de sanidad. Quiero que me acompañes a leer Mateo 15, del 30 al 31. Dice, y llegaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes viendo hablar a mudos, los mancos sanos, andar a los cojos y ver los ciegos, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Te das cuenta que todo lo que Jesús hacía era para glorificar al Padre? Y te das cuenta, te imaginas el espectáculo que era poder mirar que había milagros y que todos aquellos que eran llevados a Jesucristo eran sanos. Fíjate que yo me preguntaba si alguno de los enfermos que les llevaban a Jesús, ¿alguno será que no había sanado? Y yo preguntaba esto a una persona aquí en la iglesia. Yo le preguntaba, bueno, ¿por qué será que ahí todos sanaban? Bueno, todo lo que Dios hace, incluyendo los dones de sanidades, tienen un tiempo, un propósito y un principio que cumplir. Así que hoy no haya duda en ti que el Espíritu Santo sigue obrando hoy hasta nuestros días con estos dones de sanidad, pero tenemos que conocer los propósitos y los tiempos de Dios conforme a su voluntad. Vamos a mirar cuál era el propósito en Jesús, en el tiempo de Jesús, acerca de estos dones. En Jesús las sanidades eran para señal que Él era Dios y que tenía poder para perdonar pecados. Tú sabes que en el caminar de Jesús muchos se le acercaban y dudaban de que Él era Jesús, de que Él era Dios. Le decían, tú eres hijo de un carpintero, tú eres carpintero, eres un hombre. Eso nos da testimonio de que Él realmente vino como hombre, pero no le creían que era el Mesías. Entonces siempre dudaban. Pero dice la palabra en Marcos que dice Marcos capítulo 2, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Te das cuenta cómo Él fluía en los dones de sanidad, pero para una señal, para aquellos que no creían, como una evidencia para los incrédulos? Esta es otra razón por la cual los dones de sanidades fluían tanto en el tiempo de Jesús. Era el tiempo de hablar de la palabra, era el tiempo de establecer
el evangelio y había muchos incrédulos. No creían que Él era Jesucristo, el Dios vivo, el Mesías. Entonces también hacía esas señales y esas sanidades para aquellos que no creían. En Juan habla acerca de un oficial que se le acercaba a Jesús y le decía: mi hijo está enfermo. Y él le respondía: si no ves las señales, no vas a creer. Jesús sabía perfectamente quiénes recibirían sanidad y se convertirían a Él y le seguirían, se convertirían en sus verdaderos discípulos. Así como hoy en día Jesús sabe que si hoy da sanidad a tu cuerpo, sabe perfectamente si tú vas a creer en Él o si solamente recibirás tu sanidad y te irás. Como esos leprosos que dice la palabra que eran 10, pero solo uno regresó a glorificar. Dios conoce, pero esto no significa que el amor de Dios, que la misericordia de Dios no se extienda para tu vida. Pero tenemos que entender que Dios es un Dios soberano y que Él en su sabiduría conoce perfectamente las intenciones que hay en nuestro corazón. Ahora, estos dones de sanidades en el tiempo de los apóstoles también se dio de una manera particular porque era la iglesia primitiva. Recordemos que en los apóstoles era el tiempo de expandir también el evangelio y de establecer el reino de Dios. En los apóstoles los dones de sanidades se daban como una señal para confirmar que ellos venían como mensajeros de Dios. Quiero que me acompañes a Hechos, capítulo 14, versículo 3. Con todo esto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con libertad en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que señales se hicieran por las manos de ellos. Es decir, el Espíritu Santo les concedió. El Espíritu Santo es el único que tiene la voluntad y la autoridad para presentar en un momento los dones de sanidades. Y lo hizo con ese objetivo, con que fueran una señal para avalar que los apóstoles eran mensajeros de Dios. Y otro propósito es confirmando la palabra de salvación en ese tiempo. Es decir, que hay una información muy importante en Hebreos capítulo 2, en donde nos dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, porque primeramente fue confirmada por el Señor a través de la palabra y luego confirmada por aquellos milagros y aquellas sanidades que se habían hecho. Es decir, no había duda en ese tiempo de que los apóstoles eran enviados de Dios, venían con el poder del Espíritu Santo. Yo te podría hacer una pregunta hoy. ¿Podrías tú creer en Jesucristo a pesar de no mirar la sanidad hoy en tu vida? ¿Podrías tú seguir creyendo si Dios tomara más tiempo para manifestar su sanidad? Esto fue dado primeramente para aquel que no creía, porque era una señal. Aunque cada uno de nosotros, como hijos de Dios, no debemos dudar que el Espíritu Santo tiene el poder y la autoridad para manifestar las sanidades en nuestra vida. La gente buscaba su sanidad, pero sin reconocer la salvación. Hoy debemos proclamar a aquel que da la sanidad, da la salvación y trae liberación a nuestra vida. Tú te preguntarás, ahora estos dones de sanidad, ¿cómo están fluyendo hoy en nuestra vida, en el creyente de hoy? Bueno, nosotros tenemos una indicación específica para desarrollar estos dones de sanidades, para que ellos puedan fluir a través de nosotros, solo como un instrumento, no controlándonos. Yo no puedo decir cuándo efectuar ese don de sanidad, cuándo alguien sí va a sanar, cuándo alguien no va a sanar. Es el Espíritu Santo el único que tiene la autoridad. Pero hoy somos llamados y tenemos una indicación. En Santiago 5:15 dice, la oración de fe salvará al enfermo. Fíjate cómo no dice sanará al enfermo, dice salvará, porque la palabra salvará incluye tanto tu sanidad física como tu sanidad espiritual. Y si él ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí Santiago extiende y amplía la palabra de sanidad hacia la sanidad espiritual. Y también nos sirve para edificar a otros en la sanidad completa.
Santiago capítulo 5, versículo 14 y 16 dice: si alguno está enfermo entre nosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si él ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos a los otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Si tú tomas el tiempo para leer y releer este capítulo de Santiago, te vas a dar cuenta que la sanidad no solamente incluye la parte física, sino que también hay una orden que confesemos nuestras faltas unos a otros. ¿Cuántas veces tú has visto una persona que está bien físicamente, no tiene ninguna dolencia, pero tiene amargura en su corazón, tiene ansiedad, tiene depresión, y le es necesaria la palabra de salvación para que sea sano, para que sane su alma confesando esas faltas unos a otros? Así fluye el don de sanidades en ti y en mí como hijo de Dios, el estableciendo el evangelio y poder llevar a otros a esa sanidad. Por eso los dones nunca fluyen de manera individual. Como el cuerpo de Cristo, dice la palabra, que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso quizá hoy necesites también de ese don de misericordia para poder hablar a otros y hablarle de la sanidad que hoy necesita. Quizá tú has recibido algún consejo de nuestro apóstol o de algún evangelista o de algún profeta, y está fluyendo el don de sanidad a través de esa palabra también. Como conclusión, yo sé que el tema de los dones es muy amplio. Yo te invito a que tú medites, estudies ahí con tu familia acerca de los dones. Es un tema muy hermoso porque nos habla de la naturaleza de Dios, de la maravillosa naturaleza de un Dios vivo que vino a esta tierra como hombre y que todas esas maravillas y prodigios que hizo también son para nosotros. Como conclusión, no debemos dudar en el presente que el Espíritu Santo tiene poder para sanar, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Seguramente tú eres testigo de la sanidad de Dios. Compártela a otros, háblale a otros de ese precioso Espíritu Santo que trajo sanidad hoy a tu vida, quizá de alguna dolencia física o a lo mejor de tu corazón. Sigamos uniéndonos como hermanos y familia en Cristo en esos tiempos de oración. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros. Ven al templo, congrégate, reúnete para darle gloria a Dios. Sé como aquel hombre que Jesús sanó y regresó al templo. Que el Señor te halle dándole gloria a Dios por tu sanidad. Y si hoy hay un invitado en casa, yo te invito a que le hables de Jesucristo, que tú le hables de esa sanidad espiritual que abarca todo. Y si hubiera una enfermedad física, también ora por él. Ora porque el Espíritu Santo puede manifestarse a través de tu vida en esa sanidad. Y háblale que hay una promesa hermosa. Y esa es la promesa que hoy quiero que tú recuerdes, la esperanza de que nuestros cuerpos un día van a recibir la redención, el día de la resurrección. Es decir, que si hoy tienes una dolencia, si hoy hay enfermedad, si hoy hay angustia en tu vida, tenemos la esperanza de que así como Dios salvó nuestras almas, nuestros cuerpos también serán afectados y van a ser restaurados. Yo te invito a que este tema siga siendo parte de tu estudio, que compruebes a través de la palabra lo que hoy hemos aprendido juntos. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias porque hoy tú sigues estableciendo un altar, un compromiso con tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente. Pon mucha atención a las siguientes actividades que tendremos en Iglesia Restauración.